Continuando con la exposición, ahora veremos renovación pedagógica en el siglo XVII. El problema del método en la pedagogía. Veamos. El mismo requerimiento de fijar nuevos métodos fecundos que caracteriza la filosofía del siglo XVII constituye la nota dominante de la pedagogía, pues dentro de ellas encontramos a personajes principales como Ratke, Comenio y los jansenistas. Ellos son claros ejemplos de este planteamiento, pues era fundamental ya que acontecía algunos problemas, lo cual era necesario incluir a la enseñanza escolástica la nueva ciencia y los nuevos métodos científicos. Estos problemas ocurren básicamente a raíz de la Reforma, lo cual se crean las escuelas populares, que dio mayor incremento a las escuelas medias de tipo humanístico, que las llamaron gimnasias. Por otro lado, contamos con Lutero, que había puesto de realce a que los nuevos muchachos de origen modesto aprendieran un oficio, ya que era muy importante para que sean un gran soporte para las familias y para el taller. Entonces, solo en Alemania, Holanda y hasta cierto punto de Inglaterra habían escuelas prácticas modernas donde se les permitía leer, escribir y aprender, y asimismo a también contar con la materia de aritmética y con la contabilidad. Pero estas escuelas, en vez de lograr un gran avance, lo único que generaban era un retroceso. Entonces, la burguesía comercial se orientaba hacia los gimnasios. Había dos tipos de educación, una, las escuelas de príncipes, y la otra, las escuelas clásicas. Dentro de las escuelas de los príncipes se daban enseñanzas formadas por materiales útiles a la futura clase dirigente. Ellos pues contaban con un currículum muy variado que abarcaba desde las lenguas clásicas hasta la teoría y la práctica militar, pues solo esto pertenecía al círculo privilegiado. Por otra parte, las escuelas clásicas estaban los hijos de los burgueses y de la pequeña clase baja, y ellos pues no contaban con un material moderno, lo cual pues no permitía que tengan una educación de calidad, pues todo ello era a causa de que los burgueses no podían ingresar su fortuna a las escuelas. Por ello, las relaciones entre las artes prácticas y la cultura de cierto nivel fueron pocas y extrínsecas. Pero ahí aparece la nueva ciencia. Esta hace que se establezca una relación entre las artes prácticas y los estudios teóricos, ya que las escuelas populares funcionaban de una manera no adecuada. Entonces, desde el espíritu del humanismo y renacentismo se debía renovar para respetar la dignidad del hombre, que era lo más importante en ese ciclo. Ahora veamos la formación y el apostolado de Comenio. Juan Amos Comenio absorbió la conciencia de la necesidad de reformar a fondo la enseñanza, pues él pertenecía a una secta evangélica, en el cual apoyaba en gran parte los principios luteranos, pero no las soluciones políticas que daba. Entonces, cuando culminó sus estudios en Alemania, él decidió regresar a su patria, pero luego fue exiliado ya que no adjuró de su fe. Él pasa por situaciones muy complejas. De esta manera, Comenio empezó a pasar por diferentes países y a ganar mucha popularidad y seguidores en la Europa no católica. Esto le permitió reformar la educación. La secta de Comenio se volvió pues universal e imperecedera, ya que sus últimos refugios lo llevaron al extremo del lado de Europa. El lugar sería Polonia, Inglaterra, Suecia, Hungría y Transilvania. De esta manera, Comenio escribió gran cantidad de libros y opúsculos, pues los opúsculos es un tratado literario de poca extensión. También escribió léxicos y enciclopedias, las cuales abarcan pues la rama del saber. Sus obras más importantes son de carácter pedagógico, entre ellas pues vamos a encontrar la Didáctica Magna, también la Pansofia y la Janua.
Ahora veamos Comenio, el ideal pansófico. El fundamento de la pedagogía de Comenio era esencialmente de un fervor religioso, pues él recoge motivos humanísticos y renacentistas, lo cual también adopta. Comenio parte de un principio de que el hombre es como un microcosmos, donde dice que el hombre lleva en sí la potencia del conocimiento del universo esible. Pues Comenio da una frase en el cual dice que el humano es una lámpara completa de todo a todo que solo necesita que se la enciendan para que pueda resplandecer. Entonces, después del pecado original, la naturaleza del hombre requiere que el hombre carecía de una insuficiente educación, lo cual, pues, esto hacía de que se pueda corromper. Entonces era muy importante la educación, lo cual no significaba negar la gracia divina de Dios, sino más bien esto permitía afirmarla. Requiere del auxilio de Dios. Esto ocurre ya que todo el conocimiento es de manera experimental. Porque, en otras palabras, Comenio dice que las personas taradas o idiotas no podrán aprovechar de la educación, pero la educación en ellas puede dulcificarlas las costumbres. Es importante dar una educación apropiada para que sus aptitudes brinden frutos seguros tanto personales como sociales. Y lo más importante de todo ello es que él da gran realce a las mujeres. Dice que ellas tienen una mente ágil y apta para comprender la sabiduría, así como también lo hacen los hombres. Entonces vemos la gran importancia que él toma. Comenio concretiza de que la educación debe ser para todos, tanto para ricos como para pobres, ya que es indispensable. Lo que ya no debe ocurrir en la educación es la irracionalidad. En caso ocurriera esto, es como hacer una afrenta o una ultraja hacia Dios. Entonces la finalidad de la educación es devoción, instrucción y virtud. Estas serán inseparables como la Trinidad Divina de Dios. Así empezó a recoger argumentos de San Agustín, en el cual dice que enseñar es mejor aprender, mejor lo que se enseña. Entonces, no se trata tan solo de adquirir conocimientos de todas las ciencias, de todas las artes, porque esto es inútil, sino más bien deben conocer el fundamento, la razón y la finalidad de todas las cosas principales, naturales y artificiales. Pues quien está en el mundo no es tan solo espectador, sino debe tomar como tal y ser un actor de sus acciones, lo cual quiere con ello que todas las personas efectivamente logremos un pensamiento crítico para dar un juicio sobre las cosas que ocurren dentro del mundo. Entonces, el ideal pansófico concluye que dentro de la educación se necesita servir a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Ahora veamos Comenio, la naturalidad, gradualidad y ciclicidad. Comenio dice que todos tenemos el placer de conocer muchas cosas. En caso de pasar a lo contrario, es básicamente porque los profesores inspiran con su incapacidad o su impericia el disgusto por el estudio. Pues tan solo si se respetara la naturaleza de los estudiantes, donde no exista rigores o golpes, se lograría un aprendizaje significativo. Prácticamente lo que quiere Comenio es que dentro de la educación se mezcle todas las personas, es decir, los ricos y los pobres, los más inteligentes enseñen a los más tardos y así pues se logre una educación diversa. Y su ideal didáctico es que se trabajen en grupos. Comenio tiene una excesiva confianza con respecto al valor de la organización y las escuelas reloj, pues dice que esto es muy importante ya que él opta por un método intuitivo basado en la visión directa de los objetos y sus imágenes, o sea, en la autopsia. Comenio no es precursor de la escuela activa, donde el niño experimenta por sí mismo inventativamente, pero sin duda es el precursor de la escuela de las lecciones de las cosas, es decir, del método del objetivo. Comenio es cierto, en cierto modo, es un precursor del moderno globalismo, es decir, que el niño capta al principio de un modo global y sumamario. Entonces, lo que trata de decir es que el niño es un metafísico.
donde aprende de lo más específico a lo más general. El criterio que plantea Comenio se podría sostener a la luz de la psicología moderna, pero aún con algunas correcciones que se deberían hacer, ya que esto podría confundir lo global con el sentido lógico filosófico. ¿Dónde está lo grave? Es que, ya lo había mencionado, es que se haga al niño metafísico. Pues otro subtítulo es Comenio, el profeta de la moderna escuela democrática. El principio de la organicidad del saber en todos sus niveles presenta en Comenio un riesgo de caídas intelectualísticas, pero constituye un fundamento moderno y democrática concepción del organismo escolar, pues Comenio se equivocó al decir que el niño es un metafísico, pero esto nos ayudó más adelante a que se puedan concebir más criterios o más argumentos para que hoy en día funcionara la educación. Bien es cierto, Comenio provee las escuelas para los niños de menos de 6 años, ya que él prefería que ellos sean educados en el seno familiar, por el cual cada progenitor tenía una tarea educativa de gran responsabilidad. Después de ello vienen otros 3 ciclos de estudio y cada ciclo duraba 6 años, que correspondería a primaria, secundaria y superior. Toma gran importancia a las matemáticas, a las ciencias naturales, pero todas estas en el nivel primario, pues las materias se daban de manera general, ya en la secundaria era de manera específica. Cada clase duraba aproximadamente 4 horas. El Comenio quería que todo tenga un orden preciso, lo cual recurre al exceso de alternativas de los ejercicios de lectura, repeticiones de las copias. Ahora esto se podría tomar como un mecanismo o simplemente como una educación tradicional. Entonces, él toma gran importancia al progreso científico, por el cual él quería que en todos los países se instituyese un instituto superior de alta cultura donde los doctos pues colaboren para descubrir los fundamentos de la ciencia. Y esto pues aportaría beneficiosamente al hombre,